Buenísimas, recontra, buenísimas mañanas de hoy. Me encanta estar aquí, me encanta. Mi Cristo interior saluda y bendice a tu Cristo interior. Tú que ya estás conectado, te vas a conectar hoy, mañana, cualquier noche, día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse. Hoy es el lunes 26 de mayo, 26. Se acabó esta semana y se acabó mayo. El espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir a ustedes. Para entender. Gracias por sus correos, gracias por lo que ellos escriben. Gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Estamos en el libro del licenciado Enrique Corbera, La curación a través de un curso de milagros en su entrega número 9. Dice así con inspirado acento. Cuando un curso de milagros se refiere a las relaciones especiales. De alguna forma lo hace desde una perspectiva freudiana. Freudiana quiere decir el señor Freud. Freud nos habla del inconsciente y nos alerta de su importancia e influencia en nuestras vidas, en los pensamientos, en las decisiones. Lo curioso es que la mayoría de las personas que se dan cuenta de que existen programas ocultos en el inconsciente que afectan directamente a sus vidas. Cuando en mis charlas y conferencias digo que somos un programa, una vulgar matriz, muchos ponen cara de incredulidad y de pensar, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Y sí puede parecer confuso, pero escuchen. Hasta el mismísimo San Pablo hizo referencia a esto cuando dijo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. El curso nos alienta a despertar, a ser conscientes de que nuestras vidas no están en nuestras manos y de que si queremos ser libres debemos descubrir la verdad, una verdad oculta en el inconsciente, reprimida por el miedo, alentado constantemente por el ego. Un curso de milagros llama a esto la dinámica de la negación. La tarea del obrador de milagros es, por lo tanto, negar la relación de la verdad. Negar la relación de la verdad. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. Esta última frase señala lo que realmente quiero decir. No puedes hacerte consciente de nada que no creas que es posible hacerte consciente. Así de sencillo. No puedes ser consciente de que eres un programa si realmente no consideras esa posibilidad. No puedes cuestionar tus creencias si las conviertes en un dogma de comportamiento. Es imposible que nadie despierte de un programa si piensa que no está en él. Lógico. El Espíritu Santo te enseñará a percibir más allá de tus creencias, porque la verdad está más allá de cualquier creencia y la percepción del Espíritu Santo es verdadera. Como le digo a un paciente, mira, esto que te ocurre, este comportamiento adictivo, esta sensación de vacío, no es tuyo. Es un programa de tu inconsciente que lucha por salir a tu consciente y así poder liberarse. Cuando más lo reprimas, cuando más lo niegues, cuanto más luches contra él, más fuerte lo harás. Y lo vemos en los adictos. Claro. Yo puedo dejar el trago en cualquier momento cuando yo quiera y dentro de media hora. Aquello a lo que te resistes, persiste. Aquello que más rechazas en ti, lo ves en los demás. Es lo que más te abunda. Lo primero que debes hacer es integrar todo este desasosiego, ver qué se oculta detrás de este comportamiento o adicción, de este síntoma físico tan molesto y de esta enfermedad que puede destruir tu cuerpo. Lo primero que suele hacer la persona que me escucha es abrir los ojos. Qué curioso. Abrir los ojos es una respuesta inconsciente, pero que invita precisamente a esto, a abrir los ojos.
ver otras posibilidades, darte cuenta de que tu propia curación está en ti y se halla oculta tras unos programas, muchas veces ancestrales, que buscan salir a la luz de la conciencia para que puedan ser transformados, mejor dicho, perdonados. Este primer paso es fundamental, cuestionarnos nuestras creencias, verdades, historias y justificaciones. Sobre todo eso de creencias, sobre todo eso de las verdades que nosotros defendemos. Pero no es el único. Hay que dar muchos pasos más y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Hay innumerables barreras inconscientes, muchos bloqueos mentales, creencias inamovibles sujetas por una infinidad de anclas emocionales y familiares. No todo el mundo está dispuesto a dejar de ser crucificado, a renunciar al papel de víctima. No todo el mundo está dispuesto a desvincularse de los lazos familiares que lo mantienen atado a conductas nocivas y tóxicas. Conductas de, ay, pobre de mí. O como decía mi mamá cada media hora, ay, es que me hacen sufrir. De sobreprotección, de control, de chantaje emocional, comportamientos que nos crean sentimientos de culpa, pues hacemos cosas que no queremos hacer, pero creemos que tenemos que hacer. Decimos cosas como si no lo hago, si no lo hago se pondrá enfermo. Es por lo que está pasando muy mal. Cuando mejore, yo ya me iré. Posponemos nuestra libertad individual, nos crucificamos creyendo que hacemos bien, jamás. Por lo único que conseguimos al mantener nuestra conducta es conservar el problema. Recuerdo un caso clínico. Una señora vino a verme porque tenía un cáncer en el omóplato izquierdo desde hacía muchos años. Le habían hecho los tratamientos oportunos y 9 años más tarde presentaba una recidiva en el mismo sitio y metástasis en los pulmones. Ella me contó su interpretación de su historia personal que yo obviamente por motivos clínicos no acepté. Le dije que su conflicto tenía que ver con los hijos y la falta de libertad. Ella me quería llevar al conflicto con el marido, pero yo insistí en que su biología me enseñaba que el problema era con los hijos. Al final encontramos la creencia. Mis responsabilidades con mis hijos me impiden que me divorcie de mi marido y tenga más libertad. Entonces no era el marido. Mis hijos me impiden ser libre de dejar a mi marido. Había continuado con su marido y con sus hijos y a los 9 años se había repetido la historia. Ella quería más libertad, pero su marido no cambiaba. Estaba en casa, pero era como si no estuviera. Pero los hijos, los hijos. Ahora su situación era la misma que 9 años atrás. Seguía sin soportar al marido y los hijos manifestaban conductas adictivas debido a su sobreprotección. Ella no había cambiado, seguía manteniendo sus creencias, pero no sabía por qué éstas la controlaban. Descubrimos que tenía creencias inconscientes heredadas de su madre. El padre de su madre había abandonado a su madre y a sus hijos. Era como si la madre le susurrara al oído: haz todo lo posible para que tus hijos no se queden sin padre. En esto consiste el cambio tan pregonado, el camino de elegir con tu corazón la comprensión de que tú no puedes ayudar a nadie salvo a ti mismo. Nuestras conductas están fuertemente ancladas en creencias ancestrales, en comportamientos de negación de uno mismo, en un falso concepto de egoísmo. Hacemos cosas que no queremos hacer, vamos donde no queremos ir con una actitud de sacrificio que lo único que esconde es miedo. Miedo a no ser aceptado, al que dirán, a la culpa, en definitiva, miedo y más miedo. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra, según elijas. Pero, una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti. Cuando una persona se siente enferma, lo primero que hace es buscar la solución a sus males en el exterior. Busca a alguien que le pueda curar. Se encuentra a una persona que aplica el curso. Se sorprende al descubrir que la curación está en ella misma, que cada persona le brinda la oportunidad de ver las cosas de otra manera y que tiene que liberarse de la culpa. Por encima de todo, o que yo enseño, es que la verdadera curación se encuentra cuando se cambia de mentalidad con respecto a la historia personal, lo que conduce a un cambio de conducta.
muchas personas que están yacientes en lechos de hospital no quieren entender cuál es el problema, cuál es el origen de su enfermedad, y por odio o resentimiento prefieren morirse, y con intensos dolores. Tienes que cambiar, pero ese sufrimiento se lo ofrezco a Dios y a la Santísima Virgen. Dios mío. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacer. Cuando una persona hace lo que cree y siente que tiene que hacer, que muchas veces contradice lo que hace la mayoría, cuando lo primero que hace una persona es mirarse a sí misma y preguntarse quién quiere ser, muchas veces se le llama egoísta. Qué curioso. Llamamos egoísta a quien es coherente consigo mismo, porque no hace lo que creemos que debía hacer. Entonces, ¿quién es el egoísta? El plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos. Mantiene que si la tal persona actuara o hablara de otra manera, o si tal o cual acontecimiento o circunstancia externa cambiase, tú te salvarías. De este modo, la fuente de la salvación se percibe constantemente como algo externo a ti. Cada resentimiento que abrigas es una declaración y una aseveración en la que crees que reza así: si esto fuera diferente, yo me salvaría. El cambio de mentalidad necesario para la salvación, por lo tanto, se lo exiges a todo el mundo y a todas las cosas, excepto a ti mismo. Recuerdo 2 casos de personas con cáncer y metástasis en varias partes del cuerpo. Ambas comprendieron que tenían que hacer un cambio fundamental y que se trataba de un cambio de mentalidad, no de conducta. Trabajé con ellas en busca de los resentimientos ocultos, a los que les llamo la emoción oculta. Los sacamos a la luz de la conciencia para poder transformarlos mediante la comprensión de la programación oculta que dominaba en sus vidas. Pretendía que sanaran su percepción, que abandonasen el papel de víctimas que les hacía soportar situaciones de vejación y de profunda desvalorización. Comprendieron el significado del famoso dicho: Dios los cría y ellos se juntan. Entendieron que no hay víctimas ni victimarios, que cada uno representa un papel y que por lo tanto la culpa no es real. Con esta nueva percepción se liberaron del resentimiento y cambiaron de mentalidad en una forma casi espontánea. En poco tiempo sus cuerpos reflejaron ese cambio y sus heridas se sanaron con rapidez. Qué interesante. ¿Está determinada la curación? La respuesta es no. Para que haya una curación plena, tiene que haber un cambio de conducta. La persona no puede volver a las situaciones problemáticas aun cuando hayan cambiado sus juicios y sus percepciones. ¿Por qué? Porque en el inconsciente todavía quedan sus anclajes que, a pesar de estar debilitados, siguen ahí. Durante un tiempo, que mi experiencia me ha enseñado que desde unos meses la persona se encuentra bien, pero de repente la enfermedad vuelve. ¿Qué pasó? La respuesta es lapidaria, escrita en piedra. El cambio de conducta no ha sido completo, se han mantenido relaciones y circunstancias antiguas. ¿Se ha cambiado la percepción? Sí. ¿Ha habido perdón? Sí. Pero en la mayoría de los casos las personas no han alcanzado la conciencia plena de este perdón y su inconsciente sigue presente, atento al más mínimo resentimiento. ¿Cómo así? Si tú cambias de conducta y no cambias de manera de pensar, estás muy mal. Estas son algunas frases de mis pacientes. Ya estoy cansado de ser el fuerte de la familia. Si yo no estoy alegre, nadie lo está. Me aíslo en mi entorno familiar. Como vemos, estas personas siguen vigilantes. Aún piensan que si actúan según les dictan sus corazones, pueden molestar a los demás, y si estos están enfermos, aún sienten un pequeño rescoldo de culpa. Entonces aguantan, esperando inconscientemente que los demás cambien. Como esto no sucede, continúan resistiendo, sonriendo frente al mismo problema, mas mitigando, eso sí, por el fin y al cabo el mismo.
No están haciendo el cambio fundamental que consiste en vivir su propia vida al margen de los demás y no olvidar que nadie puede morir por otro. Nadie puede morir por otro. Y dicen que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Nadie puede morir por otro. Los lazos familiares, las creencias limitantes, los miedos inconscientes no nos permiten ser libres de verdad, vivir con auténtica coherencia, pues nos atan a conductas nocivas. Pero hay que dar ese paso para ingresar en otro estado y dejar que el cuerpo muera. Dios mío, querido, ¿cuántas curaciones espontáneas habré visto? ¿Y cuántas suponen un cambio total de mentalidad que conduce a cambios de conductas radicales? Esas personas cortan con todos los vínculos del pasado, ya nada las retiene, miran hacia adelante sin condenación, sueltan las conductas activas con maridos, esposas, madres o padres, dejan de vivir la vida de los demás para vivir las propias, dejan de querer que los demás cambien y sobre todo ya no justifican ninguna conducta de los demás con respecto a ellos. No hay razón para que un hombre de 40 años viva con la mamá. No hay razón. Bueno, sí la hay. Libres de todo resentimiento, libres de deudas, libres de ay, que no les quiero hacer daño. No, pues si me voy, mi mamá se muere. Y es que iba a quedarse de semilla, ¿ok? En definitiva, libres de su pasado. Hay que ser muy valiente para mirar el presente sin condenación. Se tiene que tener una mente libre de juicios y cuando aparece uno, mandarlo a expiar a través del Espíritu Santo. Cuando lo logro, ya no hay nadie que retrase mi camino y tampoco yo retraso al de los demás con mi falsa compasión ni mi ignorancia acerca de cómo debo ayudar. ¿Ayudar? Y entonces me quedo solterona o solterón porque tengo que ayudar a mi mamá. No creo. Los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos, mas no comienzan en ese nivel. Su primer objetivo, y el más importante, es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. Ese es asimismo no solo su último objetivo, sino también su objetivo final. Lo único que el maestro tiene que hacer para garantizar el cambio es estimular en el alumno su deseo de cambiar. Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad, y esto inevitablemente produce un cambio fundamental, ya que la mente es fundamental. Por eso una persona que se ha curado de una enfermedad, como por ejemplo el cáncer, debe estar muy alerta para no repetir conductas, para evitar situaciones o a personas que a su inconsciente le recuerden momentos de peligro. A nadie se le ocurriría enviar a un exalcohólico a tomarse un café con leche en un bar. En ese ambiente hay demasiados anclajes. A nadie se le ocurría mandar a una mujer violada o cenar con su violador, a pesar de haber comprendido y perdonado la situación que vivió. Hay anclajes que provienen de cuando se estaba en el útero materno. Hay anclajes que provienen de cuando se estaba en el útero materno. Lean Proyecto Sentido. Es el caso, por ejemplo, de la persona cuya madre, por las circunstancias que fueran, no deseaba traerla al mundo, le molestaba quedarse embarazada. Es más, por su mente tal vez pasó el deseo de abortar. Entonces la persona nace con un vacío interior, con una carencia fundamental de cariño y de amor. Busca incesantemente que su madre lo quiera, aunque es casi seguro de que ella la ha cuidado, la ha alimentado y ahora mismo daría su vida por ella. Pero hay un condicionante muy fuerte de desamor y la persona vive una relación adictiva con su madre, se encuentra embarcada en una búsqueda permanente de reconocimiento y eso la enferma. Es algo compulsivo y irracional. Debe poner a la luz de la conciencia este programa, perdonarlo, soltarlo y aceptar que su madre no la quiso. Pero así de sencillo, sin sentimentalismos baratos. Por eso el perdón es tan importante.
Así se libera y la libera de toda culpabilidad. Entonces puede proseguir su camino sin apegos. Es libre de estar con ella o de desaparecer de su vida. Ahora cuando esté con ella no será por obligación o por pena, sino porque quiere estar, y si no le apetece, pues lo acepta y se queda en paz. No amas a quien tratas de aprisionar. Por lo tanto, cuando tratas de aprisionar a alguien, inclúyete a ti mismo. No le amas y no te puedes identificar con él. Voy a repetir ese párrafo. No amas a quien tratas de aprisionar. Por lo tanto, cuando trates de aprisionar a alguien, incluyéndote a ti mismo, no le amas y no te puedes identificar con él. Es una trampa del ego, inmensamente grande. Cuando el ego te tiende a enfermar, no le pidas al Espíritu Santo que cure el cuerpo, pues eso no sería sino aceptar la creencia del ego de que el cuerpo es el que necesita curación. Pídele más bien que te enseñe cómo percibir correctamente el cuerpo, pues lo único que puede estar distorsionando es la percepción. Solo la percepción puede estar enferma porque la percepción puede estar equivocada. No intentes ayudar a un hermano a tu manera, pues no puedes ayudarte a ti mismo. No ayudes si no te lo han pedido, y cuando ayudes, cuídate de hacerlo mesuradamente. Las interpretaciones que haces de las necesidades de tu hermano son las interpretaciones que haces de las tuyas propias. Al prestar ayuda, la estás pidiendo, y si percibes que tan solo una necesidad en ti será sanada. Si amarse a uno mismo significa curarse a uno mismo, los que están enfermos no se aman a sí mismos, y más bien odian, y prefieren estar enfermos y con dolores que perdonarse y aliviarse. ¿Cómo encontrarse a uno mismo? Todo el mundo ha oído la frase «conócete a ti mismo». Se han desarrollado multitud de técnicas para alcanzar el autoconocimiento. Algunas de ellas son tremendas disciplinas que duran años y años. La idea fundamental es siempre la misma: buscar dentro de nosotros aquello que yace oculto en el inconsciente para poder liberarnos de sus cadenas y alcanzar la iluminación. Esto se puede conseguir con arduos trabajos y disciplinas férreas. Es más, sin una disciplina mental no es posible lograr nada. Hasta el curso lo dice: una mente sin entrenar no puede lograr nada. Un curso de milagros deja muy claro que se trata de un curso de autoaplicación y que requiere estar muy alerta en relación con los pensamientos que albergan nuestra mente, pues sabemos que estos están creando forma en algún ámbito del espacio-tiempo. Nos enseña que no hace falta creer en sus postulados, basta con ponerlos en práctica en nuestro quehacer diario. Y así se obtiene la experiencia necesaria para saber cómo funcionan los pensamientos, y se adquiere destreza a fin de anular los pensamientos parásitos y activar los que no permiten funcionar cada día. La mente no para nunca y no deja de fabricar las circunstancias de nuestras vidas. Cuando seamos conscientes de este poder y lo utilicemos de una forma consciente a través del Espíritu Santo, crearemos. Esto requiere tener una mente disciplinada en el no juicio. Una mente que no hace juicios es una mente que no percibe, es. Entonces, cuando la mente tiene la capacidad de percepción perfecta. Pero se trata de un logro que no podemos obtener por nosotros mismos. Necesitamos ayuda del Espíritu Santo. Qué interesante. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa, nunca duerme. Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada del poder que resulta de la combinación de pensamientos y creencia, la cual puede liberarte y mover montañas. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, pues en cualquier caso estás depositando tu fe en lo ideal, el espejo. Aplicar el método del espejo a nuestra vida es una forma rápida y eficaz de conocernos a nosotros mismos. Es muy conocida la frase: ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio,
que alude a la conveniencia de reconocer las faltas propias antes de condenar las de los demás. Todo esto indica que continuamente proyectamos en los demás y vemos en ellos lo que nos agrada o disgusta de nosotros mismos. Cuando lo que vemos en los otros nos desagrada mucho, no aceptamos que nos digan que somos iguales, es más, nos encolerizamos, lo negamos con rotundidad. Cuando reaccionamos de esta forma excesiva, podemos estar seguros de que lo que nos dicen es cierto. Lo que sucede es que ignoramos que si atacamos una posición del otro, se debe a que previamente la hemos condenado en nosotros mismos. De forma inconsciente, proyectamos al exterior esta condenación y el deseo de ocultar lo que creemos que es un defecto y por eso nos alteramos cuando lo vemos en los demás. Continuamente nos encontramos con personas o situaciones que nos recuerdan aquello que nos altera y a lo que nos oponemos con tanto empeño, un empeño que solo se explica debido a que tenemos una serie de juicios contra el supuesto defecto. El psicólogo Carl Jung dijo que siempre nos encontramos con nuestra sombra. Si somos conscientes de esto, podremos aprender muchísimo de nosotros mismos. Podremos ver nuestros prejuicios, nuestros juicios y creencias acerca de los demás. Una de las características del funcionamiento del espejo es que solamente nos encontramos con aquello sobre lo cual hemos formulado un rotundo juicio condenatorio. Por ejemplo, odio que las personas mientan y me cruzo constantemente con personas que me mienten. Esto me hace perder la paz mental simplemente porque no entiendo cuál es el mensaje que me envía la vida. Lo primero, habría que preguntarse, ¿cómo me miento a mí mismo? Si reflexiono me daré cuenta de que digo sí cuando pienso no, voy a algún lugar cuando no quiero ir. En definitiva, me miento a mí mismo todo el tiempo. A lo largo de sus páginas, el curso nos enseña que siempre vivimos experiencias sobre las cuales previamente hemos formulado un juicio. La forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento. Tu hermano es el espejo en el que ves reflejada la imagen que tienes de ti mismo mientras perdure la percepción. Decirte que no juzgues lo que no entiendes es ciertamente un buen consejo. Si reconocieses que cualquier ataque que percibes se encuentra en tu mente y solo en tu mente, habrías por fin localizado su origen y allí donde el ataque tiene su origen, allí mismo tiene que terminar. La espada del juicio es el arma que le entregas a una ilusión de ti mismo para que pueda luchar e impedir que el amor llene el espacio que mantiene a tu hermano separado de ti. Mientras empuñes esa espada, no obstante, no podrás sino percibirte a ti mismo como a un cuerpo, pues te habrás condenado a estar separado de aquel que sostiene el espejo que refleja la otra imagen de lo que él es y por ende de lo que tú no puedes sino ser también. Fascinante. Me encanta cómo escribe Cordera. Pidan estas memorias. Reléanlas. Cada quien. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana, obviamente, otra entrega de la curación a través de un curso de milagros. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. A la hora que quieran, en el momento que quieran hagan un balance de su vida anterior. O si estás indispuesto, o maluco, o sientes algo, haz un balance y pide al Espíritu de Sabiduría que te ilumine. ¿Por qué? Porque a lo mejor no has perdonado algo, o a alguien, o a ti. Por lo tanto, perdónate, ámate, agradécete y olvida. Perdónalo, ámate, agradece, olvida. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.